Recordar. En el capítulo 1, como ya siempre recordamos, lo que hemos visto, eh, era el alfabeto griego, 24 letras que ustedes deben y deberían ya memorizar, ¿verdad? Dichas letras entre consonantes y vocales son estas, ¿no? Empezando de alfa y terminando en omega. Es lo que hemos visto en el capítulo número 1, ¿no? Lo más importante, eso era lo relevante, lo interesante. Lo demás es importante, pero am, puede tomarse tal vez un poco más de tiempo para memorizar, ¿no? También quiero que en este punto, queridos hermanos, puedan ustedes mirar otra herramienta que es importante, que es la herramienta de Logos, ¿no? Entonces, esta herramienta tiene también lo que es el alfabeto griego, ¿sí? Pero para esto necesitamos compartir de otra manera, me parece. Me parece que es así la cuestión. Ups. Bueno, ah, creo que no era necesario esto, pero bueno, ups, bueno, no, ok. Mm, vamos a ir a nuestra forma básica de compartir y vamos a poner sonido. Ok, ¿qué es lo que quería compartirles? Si ustedes tienen logos, hermanos, hay una herramienta que se llama tutorial, ¿ya? De el alfabeto griego. Entonces ustedes pueden ir, bueno, les muestro a estas alturas por si les interesa también mejorar el alfabeto griego, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decir leer, ¿no? Entonces, Vita, va a leer, empezando desde alfa, obviamente. alfa, Entonces ustedes me avisan si están escuchando. Sí, señor. Muy bien, entonces ahí está la pronunciación, alfa, ¿no? Entonces ahí está. Justamente por esta pronunciación es que hice toda esa hermenéutica de cambiar varias cosas. Entonces, bueno. Y también miren que se puede escribir, ¿no? Entonces usted puede agarrar y puede hacer el trazo directamente aquí, ¿verdad? Bueno, me ha dado 19% de exactitud. Sí es un poco exigente.
¿verdad? Entonces lo mismo puede pasar con la siguiente letra Vita. que es Vita o la otra Gamma. que es Gamma, ¿no? O la otra que sería Delta. Delta, ¿no? Pues puede leerlo, Delta. puede escribir, entonces se puede escribir ahí, ¿verdad? Minúscula y mayúscula, ¿verdad? Entonces puede leer, Delta. bueno, ya por lo menos me da 53. Y además le dan palabras que puedan ser un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Doulos. ¿cómo se pronuncia? Doulos. Dulos. Ven que no es daulos, es dulos, Doulos. ¿verdad? Entonces, Doulos. dulos, Doxa. ¿no? Entonces, Díname. 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 Dídomi. Y lo que en alguna ocasión les he hablado, existen escuelas de pronunciación, como en este caso el Erasmiano, el moderno y otros que han llamado el Quini, ¿verdad? Entonces pueden cambiar también la pronunciación. Yo me quedo con la moderna porque es la que más se asemeja al Quini. Entonces esa opción existe también para lo que es el alfabeto, o para lo que es el alfabeto griego y otras palabras que empiezan con esa ¿no? Letra, ¿no? Ya sea vocal Didasco. u otra. Epsilon. Entonces, por ejemplo, no sé, alguna palabra que hayamos visto, esta, por ejemplo, Ego. ego, ¿verdad? Ego. Y mi. Y mi, Is. is, Ipon. hipo, Ek. epi, Epi. bueno, epi, ¿verdad? Echo. Erchome. I. Is. Idon. Aan. Entonces tiene ejemplos de las vocales, Zeta. de las consonantes. Eta. Theta. Iota. Kappa. Lambda. Mi. Ven acá, cómo se pronuncia es mi, Mi. 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 se puede escribir también, ¿verdad? Entonces le pone acá y escribe, ¿no? Entonces puede leerlo nuevamente, Mi. hacer el ejemplo Monos. con una palabra que habíamos visto, tal vez, a ver, Melo. ustedes pueden escuchar esta palabra, cómo se lee, no se debe leer mello, es melo, una sola L, o una sola lambda, ¿no? Pero en nuestro español una sola L, Melo. 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 No es mello, como normalmente leemos en nuestro español, es melo, una sola L. La repetición de la L siempre es, o de la anda, siempre debe leerse como una sola, pero escribirse con ambas, Melo. ¿ok? Melo. Mitir. Muy bien. Mathitis. 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 Matiz, muy bien. Entonces, sí, hermanos, hay Ni. buenas herramientas en Logos, ¿no? Xi. No solamente en griego, miren que aquí también hay en hebreo. Si usted conoce un poco de hebreo, entonces ahí está, Veit, veit, ¿no? bet, Entonces, hay en hebreo también. rímel, Pero nuestra materia es griego. gimel, Volviendo un poco, ¿no? Para que usted sepa que existe. Ahora, no es necesario que usted tenga logos, no es que tiene que decir necesito logos, no. Esto ha llegado recién por la gracia del Señor estos años, pero cuando nosotros hemos aprendido griego hace años, era a mano, a pulso, ¿no? No, yo no conocía ningún programa en ese tiempo, ¿no? Entonces, es posible si no tienes ningún programa, pero si tienes la bendición de tener un programa como este, ISO o cualquier otro programa, úsalo. Me han estado preguntando sobre Biblework, ¿no? O Biblework, perdón, Biblework. Eh, Creo que el instalador no se ha subido o quizá al bajar al computador de cada uno, me parece que el antivirus lo toma como un virus y lo elimina.
Entonces varios han estado avisándome de esto y vamos a intentar subir por otra plataforma, pero que no detecte como virus, ¿no? El instalador, ¿ya? En esta semana intentaré, he buscado de otros lados, es que también pesa como 25 gigas a 30 gigas el programa, o sea, no es liviano, no pesa megas, digamos, son gigas. Y eso también tiene que ver usted en su computador que le puede entrar, ¿no? Entonces eso tome en cuenta. Ok, entonces eso es, hermanos, es importante si tienes logos a manejar eso. Oh, perdón. Y si no tienes logos, entonces y si no tienes logos, entonces puedes usar, si vale el término, simplemente lo que necesitas, ¿no? No hay necesidad que sí o sí debas usar logos. Ok. Muy bien, entonces vamos a, hermanos, a continuar, ¿sí? Se me agrandó la vista, no sé qué pasó. Voy a tener que hacer esto. Ok. Entonces, hermanos, vamos a continuar con nuestro repaso. El capítulo 1 del alfabeto griego. ¿Recuerdan? Capítulo 2, los verbos griegos, especialmente lo que hemos llamado las desinencias, ¿no? Que debíamos haber memorizado eh, hasta el día de hoy. O, is, y, omen, et, usi. En tiempo presente, modo indicativo, voz activa, y la traducción es tiempo presente continuo. Yo creo, tú crees, él cree, nosotros creemos, nosotros creéis, para el verbo que tenemos en la pantalla, ¿no? Capítulo 3 hemos visto los sustantivos y adjetivos, recordarán ustedes, ¿no? Y las desinencias adjetivales y sustantivales son iguales. Entonces debíamos haber memorizado aquello. ¿Cuáles son? Os, u, o, on, e, ¿no? El siervo, del siervo, al siervo, el siervo o siervo. Plural, y, on, is, us, y. Los siervos de los siervos, a los siervos o siervos, ¿no? Entonces, estos sustantivos eran de género masculino, ¿no? Además de eso, eran de la segunda declinación y eran sustantivos eh, muy comunes en el Nuevo Testamento. El adjetivo era lo propio, ¿no? Era la misma desinencia, simplemente lo que cambiaba en la traducción. Ya no era siervo, ¿no? Era bueno, del bueno al bueno, bueno o bueno. Pero la desinencia es la misma, lo único que cambia es la traducción. Ahora, ¿por qué estoy repasando? Es importante para los hermanos que quizás nos están siguiendo o que tal vez han faltado una clase por alguna razón o dificultad, etcétera, ¿no? En el capítulo 4 hemos visto el verbo irregular imi, ¿no? Este verbo irregular imi, la desinencia y el tema verbal van juntos, entonces hay que memorizar todo. Imi, y, estin, esmen, este y sí. Este verbo es un verbo irregular en tiempo presente continuo. Yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, él es, él está. En algunas ocasiones como hay, ¿no? Se traduce de esa forma.
Nosotros somos, nosotros estamos, ellos son, ellos están. Y en algunas ocasiones como hay. Ahora, este verbo también tiene su tiempo pasado o imperfecto, ¿verdad? Pero que ya lo hemos visto también. Y en el capítulo 5 hemos mirado o hemos memorizado el pronombre interrogativo tis, tis, tinos, tinitina, tines, ustedes recordarán, ¿no? Entonces, profesor, ¿por qué estamos repasando tanto? Porque el examen, hermanos, viene o consta desde el capítulo 1, ¿ya? Entonces el examen va a tener todas estas características que estamos viendo. El examen va a decir, decline el pronombre tis. Entonces usted tiene que hacer este cuadro, ¿verdad? Ese es el examen. Tis, tinos, tinitina. ¿De quién? ¿Quién? ¿De quién? ¿A quién? ¿Quién? Tines, tinón, tisi, tinas. ¿Quiénes? ¿De quiénes? ¿A quiénes? ¿Quién? Capítulo 5. En el capítulo 6 hemos visto el verbo imperativo. Es un verbo de mando, de orden, ¿no? El cual la primera persona no existe, no tiene. ¿Por qué? Porque uno mismo no puede mandarse. Entonces la segunda persona es la que debemos memorizar, que es eto, ete, etosan. Habla tú, habla él, hablad vosotros, hablen ellos. Pero además en este capítulo hemos visto otro modo, el modo infinitivo, un modo subordinado, que tiene una sola desinencia. ¿Recuerdan? In, decir, hablar, ¿no? Lo que en nuestro español conocemos como el verbo infinitivo que termina en tres desinencias, ar, er, ir. En griego solo hay uno, ¿no? Al menos en tiempo presente. Y en el auristo existe otro que vamos a ver Dios mediante más adelante. En el capítulo 7 hemos visto también, capítulo 6, perdón, el adverbio, ¿no? Que solo existen dos, u y mi. Lo demás son simplemente variaciones. Luego hemos visto en el capítulo 7 el verbo imperfecto en griego. ¿Qué quiere decir el verbo imperfecto? El verbo pasado continuo. ¿No? Eso nomás quiere decir, ¿no? Entonces es que añadido al verbo pasado siempre está el aumento o antecedente o el prefijo epsilon, ¿no? La desinencia on es en, omen, ete, on. Tal vez tú preguntes, profesor, ¿y cómo sé que este es un verbo pasado o imperfecto? Por por el antecedente o el aumento epsilon, además de la desinencia, ¿no? Entonces, de esas dos maneras me doy cuenta de eso. La conjugación, acá está on, es en. Notan, aquí está epsilon. Traducción, yo creía, tú creías, él creía. No dice yo creí, ese ya no sería imperfecto, sería perfecto, ¿no? O auristo en nuestro idioma griego. En el español, perfecto. Lo propio pasa en el plural, ¿no? Esto hemos visto hace una semana. Quizá alguien aquí está por primera vez escuchando esto. Estás escuchando la noción en este momento. Y si quizá no está muy claro, puedes ir al video, ¿ok? Puedes ir al video y puedes tú mirar en el video toda esta explicación a detalle. La desinencia, todo esto. Nosotros creímos, vosotros creíais, ellos creían. ¿Ya? Ok. También hemos visto algunos sustantivos y adjetivos neutros, ¿no? Como por ejemplo, ergón, ¿no? Entonces, que para la traducción hemos usado el femenino en nuestro español. La obra, de la obra, a la obra o obra. La diferencia del
eh, del sustantivo y adjetivo neutro, simplemente es en nominativo y en acusativo. Nominativo, acusativo, el genitivo y el dativo es igual que en el sustantivo masculino. O sea, finaliza igual. U, o. En el singular y en el plural. On, is. Que cambia solamente el nominativo y el acusativo, ¿no? El vocativo es como el acusativo, pero sin artículo. Y el acusativo lo propio. Es, o mejor dicho, el vocativo en plural es como el acusativo en plural, pero sin artículo. Bien, entonces esa es la diferencia. Ok, entonces hasta este punto hemos visto hace aproximadamente una semana atrás, ¿recuerdan? Quizá no está muy claro para ti, querido hermano o hermana, entonces vea los videos que normalmente comparto, ¿no? Así que puedes mirar, repasar. Yo sé que ahora están con otras materias también. Lo bueno de griego es que tenemos un poquito más de tiempo, así que no te desanimes, tienes que seguir hasta el final. Si hemos empezado 30, tenemos que terminar 30, ¿no? Entonces no te desanimes, ¿ok? Tampoco tengas temor, sino más bien esfuérzate. Vamos a usar el texto clásico, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, de Josué. Bueno, en el capítulo 8, que es nuestro capítulo del día de hoy, vamos a ver unos sustantivos, ¿ok? Que son un tanto distintos por cuanto el género es distinto. Hemos visto sustantivos masculinos en el capítulo 3, adjetivos masculinos, y en el capítulo 7, el anterior capítulo, hemos visto neutros, ¿verdad? En español no hay mucho género neutro, ¿ok? Entonces, tal vez eso es un tanto distinto en el griego. En griego existe bien marcado lo que es el género neutro, masculino y femenino, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver el femenino, ¿sí? No olvides, no puedes confundir. El masculino termina la desinencia en os, ¿recuerdas? El dominativo. El genitivo en u, el dativo en o, el acusativo en on, el vocativo en e, ¿verdad? Y hemos visto el neutro, ¿no? Termina en on, tanto el nominativo como el acusativo. ¿Verdad? Lo demás es lo mismo, u y o. El género femenino del sustantivo y el adjetivo, las, mm, los sustantivos o las desinencias adjetivales y sustantivales cambian de una manera quizá distinta, ¿ya? Entonces, por eso es que vamos a memorizar también esto. Entonces, el objetivo de hoy es que podamos mirar la primera declinación. Así se llaman ahora los adjetivos y sustantivos que vamos a ver. El del capítulo 3 era la segunda declinación. Los femeninos se llaman primera declinación. ¿Ya? Los cuales son traducidos como femeninos y masculinos en algunos casos, pero mayormente son femeninos, ¿no? Mayormente son femeninos en el 90% de los casos. Algunos son masculinos, pero mayormente son femeninos. Entonces vamos a ver también el pronombre personal, si nos da el tiempo y si no, la siguiente clase terminamos. Y el pronombre personal vamos a ver tanto en masculino, femenino y neutro, ¿no? Y también vamos a ver las preposiciones y sus usos, además de memorizar el vocabulario, ¿no? Entonces es bastante material para el día de hoy. Así como se dice en Colombia, pilas, ¿no? Hay que estar pilas, se dice coloquialmente. Entonces, vamos a intentar explicar de forma simple, sin ser simplistas, pero también
voy a pedirles que pongan atención, ¿no? No espero terminar todo el temario hoy de este capítulo, pero vamos a intentar avanzar lo más que se pueda, ¿ok? Dice Antonio Septiembre, me parece que es, ¿sí? Las similitudes que existen entre el español y el griego son varias. Esto facilitará, dice, el estudio de este, haciéndole asequible, afable. Sin embargo, las diferencias pueden llegar a ser notorias, por lo que el aprendizaje requiere de un esfuerzo considerable y una buena dosis de perseverancia. Y esto es así, ¿no? Al inicio les decía, la perseverancia es la clave del éxito, decía un pensador. Entonces, debes perseverar en el griego, ¿no? Mm, ¿Cómo aprendí yo el griego? Perseverando, perseverando, ¿no? Entonces, y sigo perseverando, y seguiré perseverando, ¿ok? Entonces, es dándole año tras año, año tras año, año tras año. Y es así como se aprende griego, hebreo, cualquier idioma, y ustedes saben, ¿no? Los que saben inglés, por ejemplo. Así que persevera, hermano, y vas a ver cómo después esto va a ser una puerta más para tu ministerio y para conocer mejor del Señor, ¿no? Lutero por eso decía, tan pronto el hombre dejó de cultivar los idiomas, decayó el cristianismo, ¿no? Y cayó bajo el poder del Papa. Pero tan pronto esta antorcha se volvió a encender, esta ave papal levantó vuelo con un grito para caer en el olvido. Y de aquí que algunos decían ad fontes, ¿no? Volvamos a las fuentes. Entonces, estos sustantivos de la primera declinación o femeninos, vamos a ir viendo hoy, ¿no? Los sustantivos, dice la diapositiva, que ya hemos visto en los capítulos pasados, eran de la segunda declinación y de género masculino, y lo que hemos visto anteriormente en el capítulo 7, género neutro, ¿no? También hemos visto la tercera declinación, que era el pronombre interrogativo tis, ¿no? Pero además en el idioma griego existen los sustantivos llamados de la primera declinación. Estos sustantivos de la primera declinación, los cuales en su mayor parte son de género femenino, existen también género masculino, pero mayormente son género femenino, ¿no? Entonces, eso es importante. Otra cualidad de este sustantivo adjetivo femenino o de la primera declinación es la desinencia, adjetival o sustantival, o las últimas letritas. La desinencia es I o A, ¿no? Dichos sustantivos tienen adjetivos que lo modifican, los cuales deben concordar en género, número y caso. Esto ya hemos hablado, ¿verdad? Cualquier adjetivo que modifica un sustantivo debe concordar como regla gramatical en género, número y caso, ¿no? Si está en género femenino, el adjetivo que modifica también debe estar en género femenino. Si el número es plural, el adjetivo que modifique también debe ser en número plural. Y si está en caso nominativo, el adjetivo que modifique también debe estar en caso nominativo. Esta teoría, hermanos, es importante a la hora de diagramar, porque muchas veces veo que las diagramaciones que ustedes hacen confunden el adjetivo que está modificando al sustantivo en el caso, ¿no? Entonces, digamos, el nominativo está en caso nominativo, el sustantivo, pero el adjetivo que quizá está más cerca está en caso acusativo y hacen que modifique el adjetivo acusativo al nominativo. Eso no puede suceder, debe concordar en caso, en género y en número, ¿no? Hay excepción a estas reglas, por supuesto, toda regla tiene su excepción, pero no es 95% debe concordar con estas reglas, ¿no? De que concuerde con número, caso y género.
El sustantivo femenino, entonces, en este paradigma o en esta tabla, viene de la siguiente manera. Viene I, foni, ¿no? ¿Cuál es la desinencia? I. Traducción. Como es femenino, va a traducirse como femenino, la voz. La desinencia sustantiva concuerda con el artículo de dicho sustantivo. Lo propio pasa en genitivo, ¿no? Is, que son esas dos letricas, y el artículo tis, ¿no? Entonces, ustedes pueden notar en el sustantivo de la segunda declinación masculino, normalmente terminaba en os. Y el genitivo terminaba en u o en ou. Notan que esto cambia y también cambia con el neutro, ¿no? El neutro terminaba en on, pero el femenino termina en i, is, y el dativo, miren, i. Claro que concuerda con el artículo. Y el acusativo en in, y concuerda con el artículo. El vocativo en i, solo que sin artículo. Traducción de genitivo de la voz, porque es posesivo de otro sustantivo, no olvides eso. Del dativo a la voz. Del acusativo la voz. Del vocativo o voz, ¿no? Lo propio sucede, hermanos, cuando voy a mirar el plural. El plural, miren, acá está ¿no? Debe traducirse Sin embargo, para que no nos perdamos, ustedes recuerdan que es un diptongo, ¿no? Y el diptongo es la pronunciación o la unión de dos vocales, como en este caso, y este diptongo debe pronunciarse como ¿no? Entonces, pero por para nuestro aprendizaje, vamos a pronunciar como si fuera griego erasmiano, como ay, ¿no? Sin embargo, debe pronunciarse Entonces, este ay, o, o al pronunciar concuerda con el artículo. Plural, las voces, ¿no? On concuerda con el artículo. Es concuerda con el artículo. As concuerda con el artículo. Este no tiene artículo. Traducción de las voces a las voces o voces. ¿Sí? Entonces, a la hora de, hermanos, declinar el sustantivo o el adjetivo, ya sea el adjetivo masculino o femenino o neutro, es muy importante que usted pueda diferenciar entre la primera declinación, segunda declinación, tercera declinación. Esas tres declinaciones tiene el griego. Primera declinación son femeninos en su mayor parte, esta de acá. Segunda declinación, masculinos, los que terminan en os, u, ¿no? Masculinos. Y los neutros, los que terminan en on, y los demás se repiten. Ok, en este caso femenino. Ahora, el femenino, además de tener estas desinencias que usted tiene que memorizar, y para ello yo le recomiendo que memorice de esta manera. I, is, i, in, i, ¿no? On, es, as, e. Así que tiene que memorizar de esta forma. Pero además, el sustantivo femenino no solamente viene con la desinencia i, sino muchas veces viene con la desinencia a. Y eso va a cambiar.
¿no? A, as, a, an, a. En el plural no cambia, lo mismo, solamente en el singular. ¿Sí? Ya no viene como i, sino con a. A, as, a, an, a. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. Voy a mostrarles ejemplos, no se preocupen, pero quería mostrarles ese énfasis en este momento. ¿Cómo es la diagramación del sustantivo de la primera declinación? La misma que cualquier sustantivo, ¿no? Porque es un sustantivo, es una palabra que designa o nombra a una persona, a un animal o a una cosa. Entonces, ¿cómo es horizontal? Sea singular o sea plural. Horizontal, sea singular o plural, claro que hay que tomar en cuenta el caso, ¿no? Acusativo. Dativo, y estos son genitivos. Alguien me preguntó hoy cómo es la diagramación del genitivo. Entonces, el genitivo siempre, hermanos, siempre va a modificar a un sustantivo eh, quien le antecede. Miren, aquí está el genitivo. Este es el genitivo. ¿A quién está modificando? Al sustantivo que le antecede a este, ¿no? ¿Por qué? Porque la definición dice que el genitivo es posesivo de otro sustantivo. Entonces el genitivo no puede ir solito, tiene que ir modificando algo. Y aquí puede haber un adjetivo que esté modificando a este sustantivo. Está bien, perfecto. Pero el mismo genitivo puede tener un adjetivo que esté modificando el adjetivo y el sustantivo genitivo a esta palabra que es sustantivo, pero que está en caso nominativo. Ahora, dentro del dativo, este es el dativo, puede haber otro genitivo aquí, ¿no? Y como en este caso, dentro del acusativo hay un genitivo. Está bien, está modificando. ¿Sí? Y bueno, el vocativo, ¿no? Y sus artículos también. Tienen que estar con el artículo. Ok. Yo no recuerdo si esta oración o este capítulo 10.3 eh, lo he diagramado en vuestro manual de PDF, ¿no? Sin embargo, quisiera que lo hagamos, ¿no? Entonces, eh, vamos a hacer este ejercicio, ¿no? De Juan 10.3. Juan capítulo 10, versículo 3. Ok. Entonces, lo vamos a sacar un scratch o una foto, hermano. Siempre me ayuda el hermano Eric, entonces lo vamos a subir al grupo de WhatsApp y mientras yo voy buscando el material que quiero mostrarles, vamos a ir diagramando, ¿sí? No tiene que tardar mucho, miren, este es el verbo, ya está con color rojo. Esta es la desinencia femenina, fonis, su artículo, tis fonis, que obviamente por la desinencia está en genitivo. Este es la palabra que muy posiblemente sea el nominativo, ¿no? Y para que te des cuenta de eso tienes que mirar la última palabrita o la última letra. Les expliqué un poquito de eso hoy, ¿me recuerdan? A, as, a, an, ¿no? Entonces no está muy complicado. Este es otro pronombre genitivo. Ya, muy bien. Entonces, mientras voy mostrándoles el material que quería mostrarles, vayan ustedes diagramando, ¿ok? Quiero que diagramen. 2 minutos.
o 3. ¿Puede repetir el pasaje de vuelta que no anoté el pasaje? Ya está, empecé a diagramar, pero el pasaje Ok, para buscar en griego. vale. Eh, mm, el hermano Eric, ¿lo has subido? No, creo que no. Sí, 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 ya lo voy a subir. Ah, vale. Entonces, si lo puedes subir al grupo de griego y... Ajá, ya está arriba. Ok, gracias. Ahí está, Ah, hermano. gracias, gracias. Ah, perfecto, ya lo subiste diagramado. Pensé que lo ibas a subir como... Bueno, ya está diagramado. Es que ya en el manual ya lo tenía diagramado. Bueno, entonces vamos a seguir. Am, el hermano Eric lo subió diagramado, así que no hay mucho que hacer, hermanos. Sin embargo, tenemos más ejemplos, así que no se preocupen. Déjenme que revise un poco esto para mostrar otros ejemplitos. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, el hermano Eric muy amablemente ha subido la diagramación de ese ejercicio. Ustedes lo pueden buscar en el grupo de griego y bueno, pueden diagramarlo, ¿no? Cortando un poco el tema, am, esta es la forma de diagramar los adjetivos neutros, ¿no? Alguien preguntó eso por WhatsApp y esta es la forma de diagramar los adjetivos neutros, ¿no? ¿Cómo se diagrama el adjetivo neutro? Me dijeron. Entonces, como el sustantivo neutro, su adjetivo neutro, así es como se diagrama, ¿no? Entonces, si lo puedes sacar una foto a esto, hermano, y Eric, lo puedes poner al grupo. Eso es en singular, ahí está, y esto es en plural, ¿no? Ok, un ejemplo, por si ayuda. Vosotros recibid, imperativo, el Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, esto ya hemos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces, simplemente quería repasar. Volviendo a nuestro tema. Volviendo a nuestro tema. Ah, hay un pasaje que muestra, por ejemplo, esto, ¿no? Mateo 6:17. Kefalín, cabeza, ¿no? Otro pasaje, Juan 10:3, el que hemos diagramado hoy o ahora, ¿no? Entonces, con la voz, ¿no? Y las desinencias i, is, i, in, i, ¿no? El plural, on, es, as, e. ¿Cómo se diagrama? De esta manera, ¿no? Singular y plural. Entonces el hermano nos ha pasado esta diagramación.
Él nos pasó esta diagramación, ¿no? ¿Cómo se diagrama? Ta, robata, es el sujeto, ¿no? El acui es el verbo, tisfonis, aftu es el complemento directo. Pregunta del millón. ¿Quién me puede decir por qué fonis, tisfonis, está aquí como complemento directo? Porque el verbo llama a que sea acusativo, digamos, porque escuchar siempre necesita, digamos, a un acusativo de seguido siempre. Necesita que sea completada. Algo así estudié en gramática, algo de intransitivo, transitivo, no sé. Bueno, muy bien, hermano, buena definición. Ah, bueno, la definición ha sido buena porque el verbo acue o acui permite, y esa es la regla, permite que el complemento directo esté en caso genitivo porque este verbo requiere un complemento directo. Pero esto solamente ocurre con verbos como acue. Hay otros más, hay una lista de verbos. En el manual que ustedes tienen en su mano o en su computador, he puesto como una lista de 5, ¿no? 5 verbos que permiten. Uno de ellos es este. Ahora, esto es una excepción a la regla. Recuerdan que acá solamente puede ir acusativos, pero hay una excepción a esa regla, que es con el verbo acue, que puede un genitivo ser complemento directo estando en caso genitivo, ¿no? Y por eso es que puse este ejemplo. La traducción, las ovejas oyen que la voz de él. O como en Reina Valera dice, mi voz. Hermano. ¿Sí? Y bueno, creo que también por sentido común, porque las ovejas oyen la voz, no al revés. La voz no oye las ovejas. Y que entonces ese sustantivo no debe ser nominativo, sino que debe ser el Mm. objeto de la acción de las ovejas. Entonces, por eso hay acusativo. Perfecto, O muy sea, bien, yo creo hermano. que complementando o sea, tener esos conceptos, el que dijo el hermano y el aporte que hice yo, el conjunto de esas ideas nos hace que coloquemos en esa parte ese sustantivo. Muy bien, así es. Puedo rescatar lo que decía el hermano por lógica, él dice, ¿no? Por sentido común o por lógica, tiene que estar acá, ¿no? Porque si yo voy a preguntarme, las ovejas oyen, ¿oyen qué? ¿No? Entonces mi pregunta va a ser, ¿oyen qué? ¿Qué oyen? Y la lógica dice que oyen la voz de él o mi voz, ¿no? Entonces, por sentido común o por lógica, tiene que estar acá, ¿no? Entonces, un argumento bueno, pero más que por el sentido común o por lógica, que es bueno también ese argumento, es por el hecho de que hay una norma gramatical que dice que el verbo acui permite como complemento directo casos genitivos, ¿sí? Y también en algunos casos puede estar en dativo, ¿sí? Aquí, pero nuevamente, solo con este verbo. Bien, hermano, me parece muy bien. Creo que aquí hago la explicación, no sé si ese es el caso. Como se habrá dado cuenta, el genitivo está en el lugar del complemento directo. Este es un caso especial, el cual estudiaremos más adelante. Bueno, creo que en este manual explico a detalle, digamos, cómo pasa esto, porque voy desglosando varias normas, ¿no? Pero se puede adelantar que este verbo
Akuo, que es la raíz, ¿no? Y ustedes saben que la raíz de este verbo termina en o, en omega, ¿no? Entonces permite que su complemento esté en genitivo. Pasa lo propio con el verbo pisteu, ¿no? También este verbo puede permitir esto. Y con el verbo duleo, ¿no? De la lista que pongo, estos tres son los más comunes, ¿no? Que permiten sus complementos directos en caso dativo, incluso cuando su complemento directo es una persona o una cosa. La terminación con a de los sustantivos femeninos del genitivo singular y el acusativo, del sustantivo femenino del genitivo singular y del acusativo plural son iguales. Para diferenciar será muy importante tener en cuenta el contexto y también el artículo con el cual está siendo definido, ¿no? Entonces el artículo es importante en los sustantivos. Si no tiene artículo, pero la desinencia es la misma, entonces muy posiblemente sea vocativo, ¿no? Entonces lo que quiere decir esta oración, ¿verdad? Profesor, ¿Sí? perdone, ese sustantivo probata, ese es en género neutro, ¿verdad? ¿O es Sí. femenino? Este es neutro. Ok. Eh, Otro caso del sustantivo de la primera declinación femenino es con la terminación a, ¿no? Lo que les comentaba en un inicio. Esta segunda forma del sustantivo femenino de la primera declinación es también un tanto especial, ¿no? Debido a que el sustantivo no termina en i, sino que termina en a, ¿verdad? Entonces, esta terminación en a o en alfa, como queramos llamarle, es muy común en el Nuevo Testamento. Podemos ver en Mateo 1:16, ton andrá Marías, ¿no? Miren cómo finaliza Marías, as, ¿no? Entonces, marido de María. O en Mateo 1:20, cuando dice Marian tin gineca su, ¿no? ¿Cómo finaliza? A, ¿no? María, tu mujer. ¿Y cómo sería la declinación? Sería y, miren el artículo, mantiene, se mantiene. Lo que cambia son las desinencias nada más. Y, is, y, in, artículo. Pero la desinencia sustantival es distinta. A, as, a, an, a. Traducción. Para la traducción en este caso nos prestamos, si vale el término, del masculino en español. El corazón, del corazón, al corazón, el corazón o corazón. Cardía. Y aquí viene la palabra cardiólogo, ¿no? Que quiere decir estudio del corazón, ¿no? Entonces, de esta palabra, cardía. Y en el plural, lo propio, ¿no? Cardie, cardión, cardis, cardies, cardias, cardía. Los corazones de los corazones a los corazones o corazón. Solo cambia en el singular. A, as, a, an. Lo demás es lo mismo. Pero hay que tener cuidado porque a veces eso varía. Muy bien. La desinencia a, as, a, e, on, es, as, a, ¿no? Bueno, y podemos aquí practicar un poco. Diagramación. En el singular, cardía, artículo. Si es vocativo a, cardiam, concuerda su artículo, genitivo, cardías, cardía singular, dativo. Para el plural lo propio, ¿no? Genitivo y demás. ¿Sí? Entonces, con esto hay que, digamos, tener bastante cuidado. ¿Ok?
Entonces, la única dificultad quizás sería tener en cuenta que la primera declinación, todos los sustantivos, bueno, casi todos son femeninos, que terminan en an o en a, mejor dicho, o que terminan en i, ¿ya? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Bueno, otra cosa, hermanos, otro tema que vamos a ir viendo también son los pronombres personales, eso les dije, ¿no? El pronombre personal, por ejemplo, acá, hemos ya dado una definición, pero recordemos, el pronombre personal eh, es la palabra que reemplaza al sustantivo, que denota una persona, un animal o una cosa, para evitar la redundancia, ¿no? Entonces, el pronombre griego cumple la misma función, vale decir que reemplaza al sustantivo. ¿Para qué se usa? Para evitar la repetición de los nombres, ¿no? Hay 9 clases de pronombre en el Nuevo Testamento griego. Puede ser el pronombre personal, el pronombre relativo, el pronombre demostrativo, el pronombre intensivo, el posesivo, el pronombre posesivo, el pronombre reflexivo, el pronombre recíproco, el pronombre interrogativo que hemos visto en el capítulo 5, tisti, nosti, mitina, el pronombre indefinido que también lo hemos visto, y algunos aumentan 3 categorías más, los cuales no son importantes en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ese es el pronombre. En esta lección estudiaremos los pronombres personales en sus 3 declinaciones, tanto el eh, masculino, femenino y neutro, ¿no? Entonces el pronombre personal masculino es aftos, este de acá. De ahí viene la declinación, ¿no? Y como es un pronombre, vale decir que reemplaza a un nombre o a un sustantivo, entonces declina. Solo los verbos se conjugan, eso hay que tomar muy en cuenta. El pronombre de género masculino reemplaza a otro sustantivo también del mismo género. Vale decir, debe concordar en género, ¿no? En caso y en número. Esta es la regla gramatical. Debe ser del mismo género para poder reemplazarlo, ¿no? Lo que siempre les recalco. Si este pronombre va a reemplazar eh, a un sustantivo masculino, entonces el pronombre también debe ser masculino, ¿no? Entonces eso es importante. La tabla que viene a continuación nos va a dar una muestra de esto. Por ejemplo, en Juan 8:23 hay una oración mostrándonos el ejemplo del pronombre masculino que dice que elegen aftis, ¿no? Este es el pronombre, ¿ok? Que está en caso dativo. Vamos a ver por qué. Yo les digo, ¿no? Yo les dije, perdón. Y en Juan 8:55 hay otro ejemplo que muestra también aquello que uk egnokate afton perdón, y da afton. Miren este pronombre masculino, on, afton, aftun, ¿no? Juan 8:55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. La tabla o el paradigma del masculino es este. Para el nominativo, aftos, singular, ¿no? Pronombre personal. Traducción, él, pronombre con artículo. Genitivo, aftu, traducción de él, pronombre con artículo. Dativo, aftó, traducción a él, o le muchas veces. Acusativo, aftón, a él o lo. Si alguien se ha dado cuenta, las desinencias de los pronombres son las mismas desinencias del sustantivo masculino del capítulo número 3. Os, u, o, on. ¿Qué es lo que se le añade? A, u, a, u, a, u, a, u.
¿verdad? Solo eso se añade. Y la taf, ¿no? Entonces, si usted sabe el sustantivo de la segunda declinación del capítulo 3, entonces el pronombre masculino también va a poder eh, repetir y escribir en la tabla, porque es la misma desinencia. ¿Cómo debe leer? Eso es importante, ¿no? Aftos, como con F. Aftú, aftó, aftón. En el plural lo propio. Aftí, aftón, aftis, aftus. Ellos, de ellos, a ellos, ellos. Función que cumple el sujeto posesivo de otro sustantivo, complemento directo e indirecto. Que tiene para practicar, en su manual también tiene esto, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene todo ese, ese, ese ejemplo para practicar. El femenino, lo que hemos visto hoy, justamente termina con I, ¿no? Y debe concordar también aquello. Por ejemplo, este pasaje de Mateo 2:18, que termina con aftis, genitivo, sus hijos, ¿no? O Colosenses 3:19, que termina con aftas, ellas. Entonces, si usted se da cuenta, el femenino finaliza con i, is, i, in, el sustantivo femenino que acabamos de aprender. Y se le añade au, 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 con la T, ¿no? O la taf. Afti, aftis, afti, afti. Ella, de ella, a ella, ella. Plural, afte, aftón, aftis, aftas. Entonces, la misma desinencia que el sustantivo femenino. Ellas, de ellas, a ellas, ellas. Eso quiere decir que si usted sabe las desinencias del sustantivo femenino, va a poder también hacer la declinación del pronombre personal femenino afti. Y lo propio en el neutro, ¿no? Lo propio pasa en neutro. Inato, afto, leginete, pantes, ¿no? La tabla o el paradigma sería este. Auto, 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 perdón, aftó, aftú, aftó, aftó. Aftá, aftón, aftis, aftá. Ello, de ello, a ello, ello. Ello, de ello, a ello, ello. Entonces la desinencia del pronombre personal neutro solamente varía en nominativo y en acusativo, como todo neutro. Miren, termina en O, en omicron, el acusativo termina también en omicron, y el genitivo y el dativo es como el femenino, como el masculino que ya hemos visto, ¿no? Termina en U, O. Lo propio en el plural. El genitivo y el dativo es lo mismo, on, is. Lo único que cambia es el plural nominativo y acusativo. A. ¿Sí? Ok. Bueno, esto les he recalcado varias veces. Estos pronombres reemplazan a otros sustantivos, como ya se dijo. Debemos tomar en cuenta el género de dicho pronombre. Vale decir, si un pronombre es masculino, debe reemplazar a un sustantivo, o si un sustantivo es masculino, debe ser reemplazado por un pronombre masculino. La diagramación, como es un pronombre, es horizontal. Nominativo, genitivo, acusativo, genitivo, dativo, genitivo, ¿no? Para el plural, lo propio. Ahí está. Bien. Veamos este ejemplo. Juan capítulo 1, versículo 2. Aftos, el pronombre,
que es nominativo, verbo, irregular, pasado, imperfecto. En arjí, sintagma preposicional, introducida por una preposición y una palabra, o complemento circunstancial, en arjí. Segundo sintagma preposicional, prostonceon, ¿verdad? Entonces son dos sintagmas preposicionales juntos, ¿ok? Y el pronombre que hemos visto hoy. Bueno, aquí hay otro ejemplito, Juan 1:4, tarea. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ponernos un minutito para hacer esta tarea. ¿Quién se anima? Juan capítulo 1, versículo 4. ¿Alguien? Todo el versículo. ¿Y se logra ver? No quiero subir más porque se va a ver la diagramación. ¿Alguien se anima? Bueno, por lo visto nadie. Nadie se anima. Bueno, que quede como tarea entonces para la clase que viene. Hermano, denos un tiempito. Ok, vale. Entonces vamos a darles un tiempito más. Cuando uno lo lee en griego, uno no lo entiende. Entonces, yo personalmente primero hago la traducción para poder entender la estructura de la oración. Bueno, me parece bien, me parece bien. Cuando uno empieza tiene que usar los métodos que le faciliten. Sin embargo, creo que es importante mirar la estructura de la oración de esta manera. En afto, son in, coma. Entonces ahí yo puedo ver una oración. Tiene su verbo propio y la oración. Unida por una conjunción que. Y son, dice la oración, y son in, tof, fos, ¿verdad? Tofos, lo que hemos visto hoy. Ton, antropon. Entonces ahí puedo ver la segunda oración. Dos oraciones con dos verbos unidas por una que, ¿no? Entonces, la primera oración, que es esta de acá, en afto debe ir junto. ¿Por qué? En es una preposición, que vamos a ver eso la clase que viene, y afto es un pronombre personal. Debe ir junto porque es sintagma preposicional. Con, o mejor dicho, son, es lo que vamos a definir que llega a ser. Nominativo, va a decir el sujeto, o qué es lo que llega a ser, o puede ser complemento directo. Entonces ya eso se puede definir, pero ya tenemos la estructura. Verbo en el medio, en afto, modificando al verbo, y lo único difícil es soni, o soy. ¿Dónde va? Nominativo o acusativo. Que es la conjunción que está uniendo dos oraciones, y son, si está en caso nominativo es el sujeto, si está en caso acusativo es el complemento directo. Y en el verbo, tofos, ¿qué caso está? ¿No? Puede ser acusativo o nominativo.
Una Don't, consulta, pero ahí lo que es son es nominativo, pero en este caso lo uso como acusativo, ¿no? Porque el pronombre iría en primer lugar después del verbo. El o tú, que es él, que es un pronombre, iría antes. El pronombre después el verbo. Y luego sería son, que es vida. O lo tengo mal. ok. Lo que quiero que piense, hermano, es lo siguiente. Este afto debe ir pegado al pronombre en, o mejor dicho, la preposición en. Este pronombre afto debe ir pegado a la preposición e. O En sea, no puede ser. como usted dice, es un sintagma preposicional, o sea, va debajo del Ex- verbo. exactamente. Por más que este afto esté en caso nominativo, si tiene pegado una preposición, es un sintagma preposicional y debe ir pegado al verbo, o debajo del verbo, modificando al verbo. No puede separarse, ¿no? Entonces eso es, ok. Creo que es tiempo. Hermano, yo hice alguito ahí, pero no A sé ver, dónde lo envío al grupo. al grupo de WhatsApp. No, déjame ver si el celular me deja. Que lo hice, O, está todo garabateado. o una foto lo puede enviar. Sí, Ah, hermano. mira, aquí el ejercicio de Juan 1.2 ya habíamos tenido diagramado también. El que no está es creo que el de Juan 1.4. Así que vamos bien por ahí. Yo también hice, puedo mandar, si quieren, al grupo. Sí, sí, por favor. Bueno, Estaba revisando el grupo, pero no llegó nada. Quizá ya va a llegar. Solo estaba el del hermano Eric que envió el último diagrama. Pues pueden enviarlo y lo voy a descargar. Ok, lo descargamos y ya. Lo podemos ver. Uy, ¿qué pasó, hermano Josías? Recién va a ingresar. Bueno, me llegó de José. Ah, me imagino que por eso me envió Josías recién. O porque se salió, mejor dicho, fue porque me envió el... sí, tocando ahí me salgo ese. No se preocupe, hermano. Gracias más bien. Franz y Gerson. Bueno, ahí hay Jaime también. Los cuatro vamos a revisarlos. ¿Ok? Entonces, permítanme salir. Lo vamos a revisar directo de WhatsApp, hermanos, ¿les parece? Para no estar descargando y todo aquello. Aunque como estamos grabando, creo que no se va a ver bien, así que vamos a tomarnos el tiempito para descargar. ¿Dónde está? Ok, veamos primero el de José.
Voy a descargar el de José. Bien, veamos el de José entonces. Sí, está bien, este es tuyo, José. José, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto, este es tuyo, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces, bueno, en primera instancia, colores. Acostúmbrate a los colores, te va a ayudar mucho para español, griego, hebreo o cualquier idioma. Segundo, me parece que está bien el verbo, sintagma preposicional, el sujeto, la unión, ah, sujeto, verbo. Eh, bueno, aquí un poco, acá hay algo que hay que modificar. No os voy a decir qué para mirar de los demás hermanos, ¿no? Pero a grosso modo, José, hasta el verbo de la segunda diagramación está muy bien. Incluso la conjunción lo has hecho muy bien. Pero acá es donde hay que un poquito más pensar o meditar. ¿Sí? Entonces eso vamos a ver qué pasa con los demás, pero bien, hasta ahí está muy bien. ¿Qué pasó con los demás hermanos? A ver, el de Josías vamos a descargar y lo vamos a mirar. Ok, entonces Josías, a ver, Josías tiene que estar a nivel de, de su contemporáneo, de su tocayo, ¿no? Ah, ah, Muy bien, a ver, vamos a intentar dar la vuelta a esto, porque que me salió medio que ahora sí creo que sí. Muy bien. Ah, bueno, y me faltó también, José, la traducción. Te va a ayudar mucho también la traducción. Vida, perfecto, estaba en él. ¿No? Quizá aquí puedo añadir la vida, estaba en él. No sé si el texto tiene artículo. Si no tuviese, para el español sería interesante poner la vida, entre paréntesis, estaba en él, ¿no? Eh, acá, Josías, te falta la línea segmentada y la conjunción y o que. eh, ¿Recuerdas que en la oración está la que o la sí, hay? hice hasta lo que pude y envié. Perfecto. El sujeto de la segunda oración y, perdón, la vida estaba, perdón, la vida era la voz de los hombres. Creo que por acá está bien, ¿no? El verbo, la traducción ya no sería estaba, sino era. Y era la luz de los hombres, o la voz de los hombres. La luz de los hombres. Ah, este verbo in permite traducir como era o estaba. Lo único aquí, Josías, es la línea un poco más grande, ¿no? Hasta por acá, para que se note que este genitivo hombre está modificando al sustantivo fos, ¿no? Bueno, sí. Vale, está bien. Lo vamos a diagramar o sacar o descargar la de France y la de Gerson. Descarguemos esos dos primero porque si no se me va a ir el... Ahí, profe, creo que por el contexto es
era, porque no puede decir la vida estaba a la luz, sino la vida era la luz. Exacto. Ups, no sé si es este. No, se me fue. ¿Cuál era? Es el problema cuando descargo mucho. Es que se me va. Sí, tienes razón, hermano. Por eso es el contexto me demanda que, bueno, hagámoslo de acá. Sí, no tengo de otro. Bueno, este es el de France, como ustedes pueden ver. Y ¿de dónde sacas, France, el verbo estin? Lo has convertido a presente. Buenas noches, profesor. Estaba buscando en un interlineal en internet y hay la palabra STEAM o tal vez me equivoqué. Sí, yo creo que sí. Los dos son pasados, pero bueno, lo has convertido a presente, no hay problema, pero esto hay que modificar. Lo demás está bien. Buena la diagramación que hiciste, falta la traducción, ya sea encima o por debajo, no hay problema, y el método colores. Bien, Francia, está muy bien. Ok, gracias, Gerson, profe. Gerson, bien, miren el método colores, el añadido, ok. Gerson, creo que acá hay que tener mm, claro algo. Mira el sintagma preposicional, lo has dividido en dos. Eso debe ir debajo del verbo. Y este Zoom tiene que ir como sujeto, ¿no? La que has hecho muy bien. La segunda oración está muy bien, ¿no? Falta la traducción. Intenten, hermanos, traducir. Primero, usar el método colores. Segundo, traducir encima. Yo les recomiendo eso, pero si no, abajo también. ¿Por qué lo hacemos encima? ¿Por qué yo lo hago encima? Porque es como que la idea es hacer como un interlineal, pero diagramado. Cuando uno empieza el griego, a veces dice, pero ¿dónde es esta palabra? Si yo lo traduzco aquí abajo, pero ¿de dónde ha traducido esto? Cuando esté encima, le estoy diciendo al que va a leer, esta es su traducción, ¿no? De Entonces, hecho, por por eso. eso que lo de Gerson es lo que yo le estaba comentando. Es exactamente esa, era la duda que me había quedado. Ok. Pero bueno, ya se No, aclaró. no se puede separar en afto. No puede, porque es un sintagma preposicional, debe ir debajo del verbo. Como este caso, como este caso de Josías, o como en el caso de José también, ¿no? No puede. Entonces, y su no puede ir como acusativo, pero en este caso no debería ir como acusativo porque está como sujeto, la luz, ¿no? También tenemos de Jaime, ahí está. Ups, ahí está de Jaime. Lo hizo rápido, Jaime, con un solo color. Ahí me pasó, hermano, que lo hice al revés, la oración, Ah, sí, sí, porque no tenía espacio bajo la hoja y me di cuenta y lo eché para arriba, pero vale. sí es. Bueno, no hay problema. Tienes que corregir la diagramación. Siempre es importante que primero esté la oración número 1 encima, ¿no? Porque es la primera oración. La oración 2 abajo. Sin embargo, como lo hiciste rápido, está bien. Miren, Gerson también, o mejor dicho, Jaime también lo hizo. Sintagma preposicional, in, sum, lo propio acá, ¿no? Entonces está muy bien. Fos y antropos. Fos, ¿en qué caso está? ¿Quién puede ayudarnos? Ay, perdón, creo que se me fue. Fos, ¿en qué caso está? Acusativo. Ok. También tengo de Joa y de Carlos. Sí, esos dos más los revisamos.
Muy bien, la vida era, en este caso la mejor traducción sería estaba, Joao, ya, estaba en él. Porque si pongo Bueno, la vida, dime hermano, ok. perfecto. Si pongo la vida era en él, no concuerda gramaticalmente en español. Entonces voy a usar la otra traducción. La vida estaba en él. Y la vida era la, la luz de los hombres. Muy bien. Perfecto. Lo demás está muy bien. Está muy bien. Joao. Muy bien. Y el último que es de nuestro hermano Carlos, que dice que la vida estaba en él. Pero no olvide, hermano Carlos, que acá primero griego, encima el español. Acá es como este caso, ¿no? Pero ahí Así, señor, qué va pena, ahí se me fue esa palabra. muy bien. Que la vida, esta sí que está, ah, me imagino que es in, ¿no? Sí, es in, le faltan los acentos. Sí, señor, me falta no sé. Era la luz de los hombres. Muy bien. Está bien, perfecto, hermano Carlos. No olvide poner siempre los acentos porque a veces a uno se acostumbra a no poner acentos y así queda. Yo quedé por muchos años sin acento. En mi tiempo no había, me costó conseguir un Nuevo Testamento griego en mi país de origen, ¿no? Y bueno, ahora tenemos, pero pues en PDF, la edición que nosotros queramos, ahí está. Así que en colores incluso, como ustedes ya saben. ¿Sí? Entonces está bien. Bien, hermanos, me alegra saber que ustedes estén eh, avanzando en el idioma griego en la diagramación. ¿Ok? Vamos a quedar hoy acá y si hubiese preguntas, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Pero la grabación vamos a cortarla acá.